Muchísimas gracias. También buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde en este espacio. Y bueno, antes de iniciar me gustaría agradecer tanto a la dirección del museo como a Enrique Rontomé y su equipo por darme la oportunidad de presentar esta ponencia en el día de hoy y por crear este espacio tesis que, pues como su propio nombre indica, me permite hablar de mi investigación doctoral, de mi tesis doctoral, que, pues como ya ha dicho Enrique, se centra en la evolución de los difrasismos mayas a lo largo del tiempo, desde el periodo prehispánico hasta finales del periodo colonial. Y esto es así porque, pues, por desgracia, parece ser que en la época moderna los difrasismos tienden a desaparecer, lo que se denomina ya el maya contemporáneo, el maya moderno, tienden a desaparecer, prácticamente no hay ejemplos, salvo casos muy puntuales y excepciones, y por lo tanto, por eso se limita la investigación a estos periodos. Y bueno, esta ponencia que he titulado Términos entrelazados y significados enmascarados, los difrasismos mayas a lo largo del tiempo, espero que pues, al final de la presentación vean por qué la he titulado así y entiendan un poquito mejor los difrasismos mayas. Y bueno, pues antes de nada nos vamos a ubicar geográficamente en el área de la que voy a hablar, es el área maya, y se corresponde con los países actuales de México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y llega hasta El Salvador. Pero aquí me voy a centrar sobre todo en lo que se denominan las tierras bajas mayas. Las tierras bajas mayas se corresponden principalmente con la península de Yucatán y abarcan un poquito de Guatemala y parte de Belice también. Puntualmente, es verdad que van a ver un poquito más adelante que me expando ligeramente hacia Honduras, pero es de forma muy puntual y específica. Me centro sobre todo en las tierras bajas. Perdón. Y bueno, pues antes de nada vamos a ver qué son los difrasismos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues es un tipo de recurso retórico que es muy característico de las lenguas mesoamericanas en general, pero no exclusivo de estas. Podemos encontrarlo en algunas lenguas de otras partes del mundo, concretamente en el Kuwaru de Papúa Nueva Guinea o en el rotinés de Indonesia. Es verdad que son casos aislados y son particulares, pero tenemos ejemplos en otras lenguas del mundo. Estos recursos son propios de la cultura que los crea y se deben entender dentro de esta. No podemos interpretar los difrasismos sin comprender la cultura que realiza estas construcciones. Y como definición de este recurso, que es la que yo he utilizado a lo largo de mi investigación, el difrasismo se define como un recurso retórico compuesto generalmente por dos términos, de ahí su nombre difrasismo, pero no siempre son solo dos términos, a veces son más, generalmente hasta 4, por lo menos en el maya, es el máximo que se ha podido identificar a lo largo de los ejemplos que se han podido contrastar, aunque no descarto que pueda haber algún ejemplo que tenga más elementos. Lo normal es que sean 2, es casi siempre el caso, y estos términos son términos que podemos encontrar en los diccionarios, tienen sus propios significados, podemos verlos en los diferentes textos que tenemos con sus propios significados y sus propias definiciones. Sin embargo, cuando aparecen juntos o relacionados, construyen un nuevo concepto. Y este nuevo concepto es diferente de la suma de sus partes y de ahí, pues bueno, pues yo le he puesto esta formulita de aquí abajo, A más B igual a D, porque ese tercer referente, esa idea que construyen, no es directamente intuida a través de estos términos. Se debe hacer un análisis un poquito más profundo y aquí entran en juego otros recursos retóricos como son la metáfora y las metonimias, que, bueno, explicaré también un poquito más adelante y me iré centrando en otros recursos que también están relacionados, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Bueno, pues dentro de lo que son los difrasismos, uno de los casos más conocidos y que en realidad es el ejemplo que siempre se utiliza cuando hablamos de difrasismos es el caso de Altepetl, que no es maya, sino que es náhuatl y es en realidad la lengua sobre la que más estudios se han realizado acerca de difrasismos y gracias a esos estudios yo he podido realizar
mi tesis en base a estas investigaciones para poder trabajar con el área maya, puesto que hay aspectos que sí funcionan de una manera semejante. De hecho, pues también es una lengua mesoamericana y esto nos permite hacer comparaciones en algunos casos. Pues bien, Altepelt está conformado por dos términos. Por un lado tenemos Alt, que es agua, y Tepelt, que es cerro. Estos dos términos, de nuevo, se pueden encontrar, como he dicho antes, en el diccionario con sus propias definiciones y los podemos encontrar en los textos también de forma independiente. Sin embargo, cuando aparecen juntos, como Altepelt, por norma general, estos construyen la idea de ciudad, de entidad política. Y aquí les pongo una imagen del Códice Telleriano Remensis, en el que podemos ver precisamente de forma, en forma iconográfica esta representación. Tenemos por un lado el cerro, que además tiene casitas, y por otro lado tenemos el agua debajo. Y esto se utiliza de forma habitual en los códices para referirse a topónimos. Es muy interesante, además, este difrasismo y se usa mucho, entre otras cosas, porque la lengua náhuatl tiene la particularidad de ser una lengua aglutinante. Eso quiere decir que lo que hace es, de forma general, juntar palabras para crear ya sea derivaciones o nuevos términos o modificarlos de alguna forma. De hecho, este difrasismo llegó a ser tan habitual que se lexicalizó, es decir, se conformó como un único término y aparece con su propia entrada en los diccionarios y podemos encontrar Altepelt como tal, como ciudad, definido así en este tipo de documentos. Por lo tanto, pues este sería el ejemplo de difrasismo más conocido dentro del ámbito mesoamericano, pero nuestro ámbito en realidad son los mayas, así que pues les voy a presentar un ejemplo de difrasismo en el área maya. Perdón. Y a modo de ejemplo les pongo aquí el difrasismo madera-piedra, que está conformado por los términos tetum para el periodo prehispánico. Y, bueno, como les mencioné un poco al inicio, yo me he centrado en el estudio de documentos del periodo colonial o del periodo novohispano, pero de estos hay muchos y están escritos en diferentes lenguas mayas. Yo me he centrado más en el ámbito del yucateco, puesto que es el corpus documental más amplio que tenemos y el que más ejemplos, tipología de documentos nos permite estudiar. Por lo tanto, mi área de enfoque se centró en el yucateco. Y aquí debajo pueden ver tetún o chetún, que aparecen además, los he marcado de una forma diferente para que puedan ver claramente lo que está escrito en prehispánico, que sería la transcripción con las dos barritas, mientras que con este símbolo represento los términos que están escritos en la lengua, en la escritura colonial, o como tal cual aparecen además. Entonces, bueno, tenemos en el periodo prehispánico tetum, mientras que en el yucateco podemos encontrar la forma tetum, que pertenece que deriva del prehispánico, que son las lenguas cholanas, y es el tipo de escritura que se presenta en las inscripciones jeroglíficas y que se mantiene en algunos documentos durante el periodo colonial. Y por otro lado tenemos chetún, que es la variante yucateca propiamente dicha, con el che. El tún se mantiene, sí que es cierto que no cambia, pero el che sí varía a la hora de encontrarlo escrito en yucateco. Y estos términos aparecen en los diccionarios, tal cual, con sus propias definiciones. Tenemos che como palo cualquiera, madera cualquiera o palo, y tún como piedra, piedra llana. Estas definiciones las he sacado del Diccionario Maya Cordemex, que en realidad es un compendio de diferentes diccionarios de diferentes épocas. Abarca colonial y moderno, que son los que se conservan actualmente. Pero estas definiciones concretamente las he sacado de los diccionarios coloniales. Y aquí pueden ver la forma del difrasismo, que está, he usado el ejemplo porque es del Códice de Madrid, que es un documento que está en esta casa y que pueden ver en la exposición. Y bueno, pues aquí tenemos el glifo T, que es esta parte de aquí tumbadita, y este es tum. Esto es un complemento fonético que es ni, que nos ayuda a leer pero bueno, este es el T y este es el tum. Y ahí pueden ver el difrasismo en su forma hispánica. En el periodo colonial, como se usa escritura alfabética, pues aparece directamente escrito tetún o chetún, depende del caso. Y bueno, este difrasismo conforma diferentes significados. Por un lado, tenemos en el periodo prehispánico
conforma el significado de castigo y en algunos contextos específicos se refiere a sequía y en el periodo colonial adopta este mismo significado, pero tiene otras nuevas definiciones porque hay una readaptación de algunos de las relaciones entre los términos para conformar nuevos significados. Ahora lo explicaré un poquito con más detalle. ¿Cómo entendemos o cómo averiguamos qué significa un difrasismo? Puesto que no es algo que venga directamente escrito en los textos, ¿cómo podemos deducir cuál es ese tercer referente? Bueno, hay varias maneras. Por un lado tenemos la lógica pura y dura, que viene a decirnos, bueno, los términos tienen una serie de significados y podemos comprenderlos dentro de la cultura que los utiliza y madera y piedra pues son dos elementos claramente identificables. Y estos, los palos, las piedras, la madera, la piedra, nos hace referencia a esta idea de agresión, de elementos que se pueden utilizar para agredir. Los palos y las piedras son los elementos básicos con los que puedes golpear o castigar a alguien. Y de ahí viene un poco la idea del difrasismo. Sin embargo, pues uno así de primeras pues no llega a esta conclusión sin ayuda de algo más, ¿no? Entonces, podemos encontrar, aunque es cierto que en los diccionarios no vienen las definiciones de los difrasismos, en algunos casos las entradas de los diccionarios lo que nos hacen es poner ejemplos, ¿no? Para ayudar a entender el término al que están haciendo referencia. Y es curioso que encontramos, por ejemplo, en el Calepino de Motul, que es uno de los diccionarios coloniales que conservamos y que se utilizan para la traducción, en la entrada de eman, que es descender, un ejemplo en el que dice emanuche utunich dios coklal. Y la traducción es un poco libre, pero nos dice algo así como ha venido el castigo de Dios sobre nosotros con muertes o pestilencia. Esto es tal cual como aparece en el diccionario. Y el término que nos interesa aquí es castigo. Castigo porque, en realidad, por localización del propio término y por la sintaxis de su contenido, nos está diciendo que Chetunich aquí se está interpretando como castigo. Por lo tanto, nos está dando una pista de cómo funciona el difrasismo o qué significado puede estar construyendo. Utilizando esta idea, podemos en parte extrapolarlo también al periodo prehispánico. Obviamente, tenemos que tener más elementos que nos ayuden a confirmar, en cierto modo, que este difrasismo significa eso. Aquí les presento un fragmento del Códice de Dresde, en el que les marco dónde está colocado el difrasismo. Aquí pueden ver el te, tumbadito, y el tun, pero va acompañado de otro elemento. Este es kaki, se traduce como fuego, y una traducción literal sería algo así como el castigo de fuego, si entendemos el difrasismo como castigo. Bien, esto por sí solo pues podríamos interpretarlo así, pero además tenemos un aspecto interesante que es la imagen que viene debajo. Esta imagen, se corresponde el Códice de Dresde, este fragmento, a los augurios, que pueden ser malos o buenos, y suelen aparecer con un texto en la parte superior y una imagen en la inferior que a veces, no siempre, pero en la mayoría de los casos está relacionada. En este caso, por suerte, sí que lo está. Y aquí podemos ver a un cánido que se encuentra boca abajo, colgado en la cola de una banda celeste, y en sus patas y en la cola porta antorchas con fuego. Y este elemento se ha interpretado siempre como un símbolo de sequía. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la definición del difrasismo, o sea, el tercer referente que construye el difrasismo como castigo, y además le añadimos el elemento fuego, un castigo de fuego, interpretado de una forma de augurio, como podría ser este caso, se puede entender como sequía. Por lo tanto, de ahí la segunda acepción que adopta este difrasismo como sequía. Sin embargo, pues como les he dicho, en el periodo colonial encontramos otros referentes que son ídolo o levantamiento o rebelión. Y esto, pues, el planteamiento de nuevos significados para el difrasismo viene porque pues, a veces no encaja por contexto, ¿no? Ese tercer referente que tenemos o que damos por supuesto.
Y pues nos encontramos que es que hay otras excepciones que se van incluyendo a lo largo del tiempo a estos recursos que están ya desde el periodo prehispánico y que van evolucionando. Y así encontramos también en el Calepino de Motul un ejemplo que dice Agnasak Tunich, Agnasak Che, desobediente que se levanta contra su señor padre. Es una traducción bastante libre, pero lo que nos interesa aquí es levantamiento, rebelión, eso es lo que nos da a entender este término en el diccionario. Por lo tanto, si nos vamos a los ejemplos ya del periodo novohispano, tenemos aquí un caso de Códice Pérez, en el que no concordaba castigo como un elemento que nos explicara este disfrazismo. Aquí la traducción ha quedado un poquito extraña, pero es porque quiero seguir el mismo patrón a lo largo de toda la presentación. Levantada la madera, levantada la piedra, si solo sustituyo los dos elementos, en la parte inferior ven que queda traducido como levantada la rebelión, que queda un tanto extraño, pero en realidad es porque quiero seguir el mismo mecanismo. Aquí estaríamos ante una especie de expresión de fórmula preestablecida en el que levantada la madera, levantada la piedra, en realidad todo ello significaría rebelión o levantamiento. Y hay otra parte, que tampoco he querido como complejizar mucho esto, pero sobre su madre y sobre su padre también es un difrasismo. Es un difrasismo que remite a la idea de ancestros. Y en realidad aquí lo que está haciendo es hablarnos de la rebelión sobre los ancestros, lo cual nos ayuda a comprender este pequeño fragmento de texto, que obviamente es muchísimo más amplio, pero que he seleccionado aquí para que vean cómo los difrasismos nos ayudan a entender cuál es el contenido al que hacen referencia cuando escriben estos difrasismos en realidad, ¿no? Bien, el otro significado, que es ídolo, en realidad no tenemos ninguna entrada en el diccionario en este caso que nos ayude a identificarlo como tal. Sin embargo, también se pueden hacer estudios comparados con otras lenguas mayas que conservan difrasismos, y que tenemos difrasismos de ellas, en los que pues a lo mejor algo que no encontramos en maya sí que podemos encontrar en otras lenguas. Y aquí les pongo el caso de madera-piedra, que en el quiché y en el cachiquel tienen el significado de ídolo. Por un lado, en el Popol Vuh, para el quiché, tenemos ejemplos en los que nos dice que es ídolo, y en el cachiquel, en el vocabulario de lengua cachiquel, que es otro diccionario, nos dice que significa idolatrar e idólatra. Por lo tanto, estamos aquí teniendo elementos que nos pueden decir que el significado de este difrasismo es ídolo. Si nos vamos al área maya de nuevo, al yucateco de nuevo, aquí encontramos en este fragmento de Chilamalán de Chumayel que no concuerda ni rebelión ni castigo como difrasismo que encaje, que sea válido. Y tenemos aquí un texto que nos dice: el rostro terrestre de piedra, el rostro terrestre de madera del hombre contrahecho. Por entonces se asentaba el pueblo. El difrasismo en este caso, si lo consideramos como ídolo, encaja perfectamente, porque nos está hablando del rostro terrestre, la representación terrenal de un hombre contrahecho. Y aquí tengo que explicar un aspecto cultural que nos ayuda a comprender esto un poco mejor. El hombre contrahecho se podría explicar porque, bueno, los mayas tienen una especie de, vamos a decirlo así, como fijación, tienen un interés especial por aquellas personas que tienen algún tipo de deformidad física, ya sea estrabismo, labio leporino, enanismo. O sea, hay un interés por este tipo de personas que además estaban presentes en las cortes mayas. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en algunas vasijas, de enanos en las cortes, o de gente con deformaciones físicas de alguna forma, o alteraciones físicas de alguna forma, perdón. Y además, los propios mayas tenían un gusto por la deformación craneal, se hacían deformaciones adrede, quiero decir, usando diferentes elementos en los que ensanchaban o alargaban los cráneos, por ejemplo. Entonces ellos tienen un interés especial, pero además a estas personas a veces las consideraban sagradas, que tenían una especial relevancia, que conocían cosas que otros no, etc. Entonces, tiene sentido que el hombre contrahecho, que probablemente sea alguien con algún tipo de deformidad o algo con algún tipo de deformidad que se representa en forma de ídolo,
sea lo que nos está explicando aquí. Por lo tanto, estamos hablando del ídolo del hombre contrahecho, es una representación de alguna persona que se consideraba sagrada que tiene algún tipo de deformidad. Y además, el por entonces se asentaba el pueblo, nos está hablando de un rito fundacional, o sea, de algún aspecto fundacional del contenido de este texto. Por lo tanto, de nuevo, los difrasismos nos están ayudando a comprender un poquito mejor este contenido. Y bueno, la imagen que les pongo aquí es una figura antropomorfa de piedra, los ídolos se realizaban principalmente en madera y en piedra. Madera es un poquito complicado encontrarlos, puesto que las condiciones del área maya no ayudan a conservar especialmente elementos de madera. Entonces, la mayoría de los que tenemos, hay casos excepcionales, pero la mayoría de los que tenemos son en piedra, y aquí les muestro un caso de un ídolo que se conserva en las colecciones de este museo. Y es de esta forma, por medio de la madera y la piedra, por la que crean, o de la forma que crean este difrasismo. Son dos elementos que se utilizan para elaborar los ídolos. Por lo tanto, hay ahí un proceso metafórico por el cual construyen ese tercer referente, esa idea a la que alude este difrasismo. Por lo tanto, aquí lo que hay es un cambio de concepción, ya se pierde ese aspecto de revelar, de pelea, de lucha, ya no son esa relación entre los dos términos, sino que cambia y se aplica de otra forma. Por lo tanto, tenemos que entender también los difrasismos dentro de los propios contextos de los textos en los que aparecen. Y bueno, pues ¿por qué son importantes? Ya hemos visto algunas cosas. Pues bueno, en primer lugar, no hay estudios extensos previos sobre los difrasismos antes de mi trabajo de investigación doctoral. Sí que lo hay para otras lenguas mesoamericanas y sí que hay casos específicos de estudio de difrasismos cuando aparecen en un texto que algún investigador está estudiando y demás, pero de forma muy puntual y solo para los casos específicos. No hay estudios amplios sobre los difrasismos. Sí los hay en maya, sí que los hay para el náhuatl, con la tesis de la doctora Montes de Oca, que sí que trabajó ampliamente los difrasismos en náhuatl, pero no para el maya. Entonces, bueno, este es un primer acercamiento a un corpus de difrasismos y todos los que, bueno, para identificarlos y poder ir entendiéndolos poco a poco. Hemos visto que son muy complejos y precisamente esto es una de las cosas que ha hecho que algunos textos mayas se hayan considerado especialmente oscuros. A veces se usa el término ritual para referirnos a textos que no entendemos, y es muy interesante ver que a veces, no solo, porque no son solo los difrasismos, pero en muchas ocasiones hay difrasismos implicados, y es la falta de comprensión de estos recursos lo que nos hace ver que los textos, o sea, lo que nos indica que estos textos no son tan oscuros como previamente habíamos supuesto, que se pueden comprender, por lo menos en parte. Es decir, esto tiene que ver pues, con la propia forma de los difrasismos, que no tienen un significado que se pueda deducir directamente, tenemos que entender más procesos y, bueno, como son específicos de la cultura que los crea, se deben de entender dentro de la cultura maya y de cómo crean sus concepciones en los momentos determinados en los que se está estudiando. No es lo mismo estudiar un difrasismo de periodo prehispánico que del periodo colonial, aunque tenga la misma forma. Por lo tanto, hay que comprenderlos también dentro de sus propias épocas. Y bueno, hablando un poquito del ámbito de los difrasismos, como les mencioné al inicio, aquí me he expandido un poquito a Honduras, pero este es el área en la que he trabajado. En azul pueden ver la localización de los sitios arqueológicos prehispánicos que he estudiado en el corpus que he incluido en mi tesis, en mi investigación. Es principalmente la zona del sur de la península de Yucatán, parte de Guatemala y parte de Belice, y el norte de la península con sitios puntuales. Si bien es cierto que esto marca geográficamente algunos de los sitios donde hay escritura con jeroglíficos, con difrasismos, perdón, tenemos muchos
elementos que están descontextualizados, que también tienen difrasismos y que aquí no se pueden reflejar. Es el ejemplo, por ejemplo, los vasos mayas, la mayor parte de ellos están descontextualizados. Los códices no se localizan en un lugar concreto, por lo tanto, son elementos que se han incluido, pero que aquí no se pueden expresar. Y en naranja son, de la misma forma también, los textos del periodo novohispano que se han incluido para la investigación. De nuevo, tenemos problemas de contextualización, no sabemos algunos de dónde provienen y, por lo tanto, pues bueno, aquí se han expresado nada más aquellos de los cuales sí que conocemos su localización. Otro ámbito de los difrasismos tiene que ver con su clasificación. ¿Cómo podemos ordenar esta información de una manera que sea más o menos útil para todos aquellos que tengan un interés también en comprender cómo se organizan estos recursos? Y bueno, una de las opciones podría ser decir, bueno, pues los significados de los difrasismos pueden ayudarnos a realizar una clasificación. Sin embargo, como hemos visto en el caso de madera piedra, no siempre los significados son los mismos. A veces varían, a veces cambian y en otras ocasiones tenemos ejemplos en los cuales no podemos inferir cuál es el tercer referente, por diversas razones. Puede ser porque no haya ejemplos suficientes, porque el contexto en el que se incorporan no es muy claro y no nos aclara nada para poder extraer información y de alguna manera inferir un posible tercer referente. O sea, hay diferentes problemas y ahí por eso en la parte final de este listado les incluyo el caso de los dudosos, porque pues siempre los hay. Y bueno, pues tenemos difrasismos que he clasificado en realidad a partir de los términos que los componen. Y esto pues no es tan exacto a lo mejor como hacerlo con los significados, pero nos permite una organización. Y así tenemos difrasismos que se refieren a tiempo, que están conformados por términos como día y año, o de rumbos, norte-sur, este-oeste, posición, astros, partes del mundo, elementos de la naturaleza y otros relacionados. Es uno de los espacios más amplios porque ahí incluye muchos elementos, pero que de por sí no se pueden separar mucho. Tenemos partes del mundo como cielo y tierra, que veremos en ejemplos a continuación, elementos de la naturaleza como montaña y valle. Entonces, bueno, la clasificación es un tanto compleja. Y también tenemos un apartado de otros, que son aquellos difrasismos que, pues, sinceramente, no tienen una localización concreta y no se pueden encuadrar dentro de ninguno de los otros apartados. Y ahora, pues no de cada uno, porque serían muchos, pero vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar este tipo de casos. He elegido difrasismos de varios tipos. Aquí les voy a hablar de algunos ejemplos que perviven a lo largo del tiempo, que se mantienen desde el periodo prehispánico hasta finales del periodo colonial y aparecen en los textos de forma recurrente. Y este es uno de ellos, cielo y tierra, Chancap para el periodo prehispánico y Cancap para el periodo colonial. Cancap es la única variación es del yucateco al cholano, que es ese aspecto que va a variar un poco, ¿no?, en los ejemplos, pero es el mismo difrasismo y significa lo mismo, universo. Se refiere a dos de los tres aspectos que los mayas consideraban como parte del universo, el cielo, la tierra y el inframundo. Y aquí se utilizan dos de ellos que son los más representativos, pero es cierto que hay ejemplos en los que sí se incluye el inframundo para conformar, por medio de un trifrasismo, la misma idea de universo. No obstante, no es la forma más común, es bastante particular y creo que tengo 2 o 3 casos que he encontrado en el periodo colonial. No es la forma más habitual. Por lo tanto, la forma es cielo y tierra. Y el vaso de los 7 dioses lo he seleccionado porque, además de que en el texto que pueden ver aquí, si ven el texto que pueden ver aquí, está incluido el difrasismo y lo que dice es que estos 7 dioses son los que gobiernan el universo por medio del difrasismo. Otro ejemplo, voy a ir un poco rápido porque quiero mostrarles unos poquitos, es el de Capchen, que es un difrasismo que se parece mucho al Altepetl del náhuatl que vimos antes. Está conformado por términos un poquito diferentes, en este caso se trata de tierra y de ciudad. Tierra se refiere al territorio que gobierna una entidad política y ciudad se refiere al espacio construido, a la urbe en este caso. Y juntos construyen Capchen la idea de entidad política. Y aquí les traigo un fragmento del Códice de Dresde. En esta imagen podemos ver
los jeroglíficos Kab y Chen, y sobre ellos dos deidades que se sientan encima, probablemente como deidades protectoras, deidades patronas de una entidad política. En el periodo novohispano hay un cambio, y esto es muy interesante de ver. Tenemos la misma concepción de entidad política, pero en este caso Kab se mantiene, sí que es cierto, pero Lum, que sería el Chen del periodo prehispánico, cambia. Y cambia porque hay un cambio en la conformación de las entidades políticas del periodo colonial. Como todos sabemos, con la llegada de los españoles hay una reorganización política. Las grandes urbes mayas ya habían desaparecido y ya se habían abandonado en la inmensa mayoría de los casos, pero con la llegada de los españoles se reorganizan todos los pueblos en forma de cabeceras con sus pueblos en torno a ellas. Esto hace que la concepción de entidad política también cambie, y esto se refleja en los difrasismos. Así vemos que el término empleado para referirse al ámbito de la construcción del área construida de las ciudades, de las entidades políticas, perdón, ya no sea una ciudad, sino que sea un pueblo. Es verdad, y además podemos verlo, que las entidades políticas disminuyen en tamaño y se organizan de otra manera. Por lo tanto, podemos ver el reflejo de ese cambio social y político, entre otros, en los difrasismos. Otro caso es el de difrasismo Jaguatamal, que refiere a la idea de sustento. Si se dan cuenta, los difrasismos que he ido mencionando tienen que ver con aspectos importantes tanto del ámbito político, del ámbito de, en este caso, de la alimentación, básico, y veremos otros que tienen que ver con el poder, etc. Entonces, bueno, he seleccionado estos ejemplos también como representativos de aspectos culturales importantes de los mayas. Y tenemos, bueno, el Jaguatamal, que construye la idea de sustento por medio de los dos elementos básicos para la vida, el agua y generalmente un elemento hecho de un cereal básico, que en área maya es el maíz, y que pues, es el tamal en el periodo prehispánico. Y que es verdad que en el periodo novohispano, que son los mismos términos, tamal ya no es tan empleado, sino que es tortilla el significado que se le suele dar a aguaj. Sin embargo, la idea que construyen es la misma, la de sustento, y aquí pueden ver una representación también del Códice de Dresde, en el que una deidad femenina carga en su espalda el ja y el waj, como yo he interpretado esta imagen, además por el jawaj, por el difrasismo, como la dadora de sustento, como la portadora de sustento, ¿no? Otro difrasismo también muy importante es el difrasismo que refiere a la idea de poder. Se trata de Pokcham. Es un difrasismo que en el periodo prehispánico aparece muy pocas veces, solo en casos muy puntuales y, si no me equivoco, exclusivamente en códices. Y durante el periodo novohispano aparece en multitud de ocasiones. Lo podemos encontrar en casi todos los textos que contienen difrasismos. Y está conformado por dos términos, estera, trono, que remiten a la idea de poder por medio de los elementos que empleaban los gobernantes como símbolo de poder. Igual que tenemos la corona, el trono en época actual, pues tenemos los mismos casos para el periodo prehispánico y también, por supuesto, para el colonial. Y en la imagen pueden ver precisamente una representación de este difrasismo, entre comillas, porque no es como tal escritura, sino que es la representación iconográfica, pero pueden ver el trono aquí, sobre el estar gobernante. Y es muy raro que aparezca la representación de los dos elementos, el trono y la estera. Suele aparecer solamente el trono o solamente la estera, pero en este caso, por alguna razón, representaron las dos cosas y la estera la pueden ver aquí. Sobre ambos está sentado el gobernante como símbolo de poder y esto es lo que se refleja en el difrasismo. Y si recuerdan, les dije que había un apartado de otros en los que pues bueno, no está muy claro dónde introducir algunos difrasismos, y este es uno de ellos. Se trata del caso de Chabacá, que es el difrasismo conformado por los términos creación y oscuridad. Es un difrasismo bastante complicado y tras propuestas de otros investigadores y la investigación mía propia, llegado a la conclusión de que posiblemente sea su traducción más
aceptada, que en parte es bastante genérica, la idea de génesis o poder de creación. ¿Por qué esto? Bueno, porque el Chabaka aparece siempre dentro del ámbito de contextos rituales y muchas veces es de generación y de reciclaje del poder de los gobernantes. Y es muy probable que este difrasismo lo que esté haciendo referencia es a eso, al génesis, a la génesis, al poder de creación, a ese poder que tienen los gobernantes por medio de rituales, de reciclar su propio poder y sus propias fuerzas como gobernantes. Por lo tanto, este difrasismo es complejo, pero bueno, podríamos concluir que se trata de génesis y poder de creación. Y aquí les muestro un ejemplo del Din del 14 de Jacques Chillan, en el que podemos ver en un ritual de comunicación con los ancestros, pues este probablemente sea uno de los ancestros, en el que la esposa está entregando en un plato de sacrificio, aquí lo pueden ver con mayor detalle, el difrasismo Chabaka. En este caso no son dos jeroglíficos separados, sino que Chab sería esta parte de aquí e infijo dentro de este está la capa. Es un mecanismo habitual que se puede encontrar en algunos jeroglíficos. Y este es el acto de entrega, que en realidad no se lo está entregando al gobernante, sino al ancestro, en forma de ofrenda. Este plato es típico y habitual en la iconografía como plato de ofrenda. Y bueno, otro aspecto que tiene que ver con los difrasismos, ya hemos terminado un poco con este apartado de los difrasismos que se perpetúan a lo largo del tiempo, que podemos encontrar de forma permanente, con pequeños cambios, unos casos que son muy poquitos en realidad, pero que son muy interesantes, que son los difrasismos conformados por préstamos. Obviamente, en el periodo prehispánico no tenemos evidencias de préstamos en los difrasismos porque la lengua era bastante, las formas, ¿no?, de escritura eran bastante cerradas y no solía haber una variación muy grande, por lo tanto nos vamos a referir a difrasismos conformados por préstamos dentro del periodo novohispano. Y pues es interesante ver que algunos de ellos existían en el periodo prehispánico, pero cuando cambian al periodo novohispano utilizan préstamos de otras lenguas para conformarse. Y así tenemos el caso de Tocpacal, que es un difrasismo que está conformado por los términos pedernal y escudo, y remiten a la idea de ejército, poder militar, guerra. Dependiendo un poquito del contexto, podemos variar ligeramente su ámbito, pero suele hacer referencia a estos tres elementos, normalmente de ejército. Y aquí les muestro con detalle del tablero del Palacio de Palenque, en el que también en una ofrenda se ofrece el toc, que sería esta representación de aquí, y el pacal, que aparece aquí abajo. Es un contexto de coronación, es un traspaso de poder en el que la esposa del gobernante está ofreciendo este elemento en el momento de coronación. Pero bueno, es simplemente para ilustrar el difrasismo. Ahora vamos con el préstamo. En el periodo novohispano, el difrasismo tocpacal desaparece y encontramos un difrasismo que significa lo mismo y que está conformado en una forma semejante, que también significa ejército, guerra o poder militar. El difrasismo se construye de una forma un poquito compleja, pero realmente lo que está haciendo referencia es a las armas ofensivas y defensivas que porta un guerrero. Por un lado, el pedernal, que es el elemento cortante de la mayor parte de las armas ofensivas, y por otro lado, el escudo, que es el elemento defensivo principal. De hecho, gran parte de las representaciones de los gobernantes los vemos con un escudo y con algún elemento cortante en sus manos, ya sea una lanza, un hacha, etc. Estos construyen la idea, la imagen del guerrero, ¿no? Esos dos elementos son identificativos de los guerreros. Sin embargo, el difrasismo va un poquito más allá y generaliza esta idea a la de ejército o poder militar. Y aquí, pues bueno, les presento este Intel 45 de Jacques Chillan también, en el que podemos ver a este gobernante que porta. Son los elementos que forman parte del jeroglífico de pedernal, en la punta de la lanza y un escudo flexible, en este caso, que también porta. Y esta es la imagen del guerrero. Pero cuando este difrasismo aparece en los textos, no es guerrero específicamente, para eso hay otro difrasismo, sino que es la idea más general de fuerza militar, poder militar, etc.
Para el periodo novohispano, estas concepciones no varían porque seguimos teniendo el escudo, por un lado, como elemento defensivo, pero el arma ofensiva cambia de pedernal, que es muchísimo más genérico, a concretamente flecha. Pero lo curioso es que el término que adopta el préstamo es el de escudo, chimal, que procede del náhuatl. Por lo tanto, hay propuestas de investigadores que dicen que el difrasismo en realidad tiene influencias náhuatl y que en realidad es más antiguo el difrasismo náhuatl y que por eso adopta el término. En realidad no tengo una explicación propiamente dicha, sino que me parece interesante destacar que no se usa un término maya para referirse al elemento de protección, sino que se usa un préstamo. Y simplemente destacar que esto a veces tiene que ver con el prestigio del escriba, que a veces lo que hacen es escribir difrasismos con términos, difrasismos o cualquier otro término dentro de un texto, para demostrar que conocen otras lenguas. Y esto, pues bueno, se ve más claramente en otros ejemplos. Chimal Halal es un caso un poco particular y que plantea una serie de problemáticas, pero bueno, este es uno de los préstamos. Y este es el que a mí me gusta mucho y es el que nos demuestra el prestigio del escriba. Porque el difrasismo con el préstamo letra u oj, que utiliza el término letra, en español aparece escrito así, en realidad solo aparece en un documento. En el resto de documentos tenemos sib u oj siempre. Sin embargo, letra u oj aparece en un documento concreto. Y esto nos está hablando de que el escriba decidió utilizar el término español para demostrar que lo conocía y que sabía utilizarlo además de una forma tan compleja como es en la introducción de un difrasismo. Y este difrasismo a mí me gusta mucho, es muy bonito porque está conformado por los términos letra-glifo y se refiere a la escritura alfabética del periodo colonial y a la escritura jeroglífica prehispánica. Y aparecen en conjunto, haciendo referencia al conocimiento escrito. Y es muy interesante porque aparecen, no es un difrasismo superabundante, pero sí que aparece varias veces. Y yo cuando pienso en este difrasismo pienso en los chilambalán. Los chilambalán son documentos en los que hay elementos de conocimiento europeo, escritos en maya, en muchas ocasiones, a veces en español, dependiendo de las circunstancias, que se integran con conocimiento maya y se hace una reelaboración de este tipo de conocimientos que los mayas adoptan, integran y escriben en sus documentos. Entonces, este es un jeroglífico un difrasismo, muy representativo de este tipo de documentos y de este tipo de procesos de reelaboración que los mayas, con el conocimiento europeo que les estaba llegando y que plasmaban, interiorizaban, reelaboraban y plasmaban en nuevos documentos. Y ahora vamos un poquito ya acabando porque no hay más préstamos, entonces vamos un poquito con los difrasismos dudosos y aquí les presento dos ejemplos muy rápidos simplemente para que vean por qué, ¿no? En algunos casos pues, no está muy claro cómo funciona. Este difrasismo es una propuesta de Dmitry Beliaev que propone que Pachpit, que está conformado por los términos baldaquín y trono como una posibilidad de lectura, podría referir a la idea de poder de una forma parecida a la de estera-trono, ¿no? Como lugares en los que se sentaba el gobernante y representaban este ámbito de poder. Sin embargo, Pach también se puede leer como piel, se puede traducir como piel o palma de las manos y pit como angarillas. Y un poco por la estructura en la que se integra este difrasismo y por el contexto en lo que aparece, a veces no está muy claro si se debe interpretar como un difrasismo o se debe leer literalmente como aparece y se podría leer como algo así como la piel de las angarillas o la palma de las manos de las angarillas. Es decir, hace referencia también al baldaquín, al trono, un poco a estos elementos, pero lo que está haciendo es como explicarlo, en cierto modo, o sea, está definiéndolo, está describiéndolo, no está conformando un difrasismo. Por lo tanto, bueno, está en duda de si la propuesta de baldaquín trono podría ser un difrasismo o, en cambio, realmente lo que tenemos es una descripción.
Y otro caso dudoso, así rapidito, sería el lanceta bolsa, tatón, que podría conformar el tercer referente de autosacrificio o religión o vincularse con este aspecto ritual, puesto que las lancetas y las bolsas son dos elementos, las bolsas normalmente de copal, son dos elementos que aparecen recurrentemente en las representaciones y en el ámbito de los rituales. Aquí tenemos un ejemplo de las teladas de Bonampak, en la que esta mujer, que es la madre del gobernante, porta en la mano una lanceta, que puede ser una espina de mantarraya, están hechas de diferentes materiales, y por otro lado tenemos al gobernante que porta en su mano la bolsa de copal. Y esto, pues obviamente, es un ámbito ritual y podría verse dentro de los textos en los que aparece, que solamente aparece en el periodo novohispano, el término lanceta bolsa, y se podría interpretar dentro de este contexto ritual o algo semejante. Sin embargo, tenemos 3 ejemplos, si mal no recuerdo, en los que pues, lanceta bolsa aparece siempre así. Habrá de descender la lanceta, habrá de descender la bolsa, descubierta la cuerda, descubierta la soga y unos contextos semejantes. Es cierto que cuerda y soga aquí también es otro difrasismo que está haciendo referencia a la idea de calamidad, desgracia y cosas semejantes, que también es un poquito dudoso y por lo tanto está inserto en un contexto de dudas, por así decirlo, en las que pues, no podemos interpretar muy bien si realmente está haciendo referencia a un difrasismo o no. Pero bueno, lo dejo ahí como dudoso, pues podemos hablar de ello posteriormente si quieren. Y bueno, cerrando un poco con todos estos ejemplos de los difrasismos, lo que me gustaría mostrarles es un poco la dificultad de la identificación de estos recursos. Y para ello les pongo cómo aparecen en los textos, porque hasta ahora hemos visto ejemplos que yo he seleccionado, que yo he puesto específicamente para que ustedes los vean. Sin embargo, esto no es así, sino que tenemos los textos directamente. En el caso prehispánico tenemos ese gusto por el horror vacui que tienen los mayas, de rellenarlo todo y de escribirlo todo juntito y demás. Y pues lo que vemos son bloques glíficos y hay que ir poco a poco transcribiendo y viendo dónde se encuentran esos recursos. Y algo parecido nos sucede ya en el periodo colonial, que aunque tenemos escritura alfabética, aquí les marco los difrasismos de este texto. Tenemos también un problema de identificación en el que pues, bueno, también tenemos que transcribir los textos y en ambos casos es necesario organizarlos porque están escritos seguidos. A veces no sabemos dónde están los finales de frase, tenemos que separar palabras incluso que aparecen juntas, escritas y que en realidad no van. Entonces, bueno, pues hay que hacer una reestructuración y organización de los textos que nos permita identificar y localizar los difrasismos, que este es uno de los retos mayores a los que me enfrenté durante mi investigación. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues gracias a otros recursos retóricos, menos mal, que tenemos otros elementos que nos ayudan a identificar los difrasismos. En algunas ocasiones aparecen juntos, tal cual más o menos se los he ido mostrando, patch, pit, los dos elementos o tetun juntos, en forma de jeroglífico o incluso en los textos alfabéticos, pero no siempre es así. Y tenemos una serie de recursos retóricos, que ahí les pongo, pero me voy a centrar solamente en uno, que es el fundamental, que nos ayudan a identificar estos recursos. ¿Por qué? Porque a veces no aparecen juntos. Si recuerdan algunos de los ejemplos, venían algo así como habrá de descender la madera, habrá de descender la piedra, el levantamiento, no sé qué, otros elementos que nos separan los términos, que hace que no aparezcan juntos. Cuando aparecen juntos son relativamente fáciles de identificar porque lo normal es que no aparezcan dos sustantivos juntos o dos verbos juntos, es raro. Por lo tanto, ahí llama la atención y nos permite identificar. Pero cuando están separados es más complicado. Y es gracias al paralelismo, este es el recurso estrella, que podemos identificar muchas veces este tipo el difrasismo. Hay muchísimas definiciones de paralelismo, podemos encontrar en la literatura todas las que quieran y alguna más, pero yo me he centrado en la definición que propuso el doctor Alfonso Lacadena para la identificación de paralelismos. Además tiene un trabajo propiamente de paralelismos, en el que pues, el paralelismo está conformado por dos elementos en relación anafórica, es decir, se repiten en este esquema A,
ya sea más corto o más largo el elemento que se repite, y 2 en relación semántica. Ahí es donde aparece el difrasismo. En este esquema, B1 y B2 serían los términos que componen el difrasismo. Y gracias a estas estructuras podemos identificarlos con mayor claridad. Sí que es cierto que puede haber un paralelismo que no tenga difrasismos, porque puede existir, de hecho es la forma normal, pero estos en la mayor parte de los casos que aparecen separados se integran dentro de estas estructuras. Por lo tanto, estructurar los textos que hemos visto antes en este tipo de formas nos ayuda después a encontrar, identificar y poder ya luego estudiar ejemplo a ejemplo los recursos encontrados, los difrasismos encontrados. Y, por supuesto, bueno, los tropos como la metáfora, la metonimia y la sinécdoque son fundamentales a la hora de comprender los significados que conforman, que, como hemos visto, pues, son importantes. Y bueno, aquí les quiero mostrar una parte de mi investigación con la que no contaba para nada, en realidad. Esto surgió a raíz del trabajo con los difrasismos y son lo que yo he denominado digrafismos. Quiero dejar claro aquí que no son difrasismos, aunque lo parezcan, y de ahí la cosa interesante, y es que se trata de dígrafos. Los tenemos en el español, en nuestro alfabeto tenemos dígrafos, la L, la doble L, y la CH, la H. Son dígrafos, son elementos que podemos encontrar de forma independiente. Tenemos nuestra L, que es individual y solita, nuestra C, nuestra H, pero también tenemos la CH, que se interpreta como un único elemento. Pues esto funciona de una forma parecida. Aparece principalmente en contextos calendáricos. De hecho, la mayor parte de los ejemplos son de contextos calendáricos. Hay alguna excepción un poco rara, pero lo normal es que sea este. Y sustituyen a este glifo, al que ven aquí abajo, que es tzak, que significa completar o poner en orden. ¿Y qué lo sustituye? Pues algo que parecen difrasismos, pero no lo son. Y son estos ejemplos que les pongo aquí a un lado. No están todos, hay muchos más, pero era un poco para ilustrar esta idea. Y si se dan cuenta, jawaj lo vimos como un ejemplo de difrasismo. Aquí no es jawaj, aquí es tzak. Primero porque sustituye al glifo, al jeroglífico tzak en el orden del calendario, pero por otro lado porque esto se lee como K y es una complementación fonética que nos está diciendo que esto no se lee como nosotros pensamos. Entonces, bueno, todos tienen el K debajo para indicar que se leen como tzak, ¿vale? Y entonces, bueno, pues es algo con lo que al principio yo confundía con difrasismos y ciertamente parecen. Y, pues bueno, resulta que no lo son y no se deben de leer como tal. Por lo tanto, es un caso particular que les quería mostrar un poco de forma anecdótica y como para que vean que existen cosas así interesantes que también tienen que ver con los difrasismos. Parcialmente, en realidad no lo son, que quede claro. Bueno. Y ahora les voy a poner un par de ejemplos y solo también para ver que los difrasismos desaparecen a lo largo del tiempo, como cualquier otro elemento de la lengua, puede cambiar, pero también puede desaparecer. Y aquí tenemos algunos ejemplos que son del periodo prehispánico, pero que no existen durante el periodo colonial. Y tienen una razón de ser. Todos los que desaparecen no tengo razones para ellos, pero bueno, aquí les pongo un par de ejemplos que sí tienen una explicación clara, y es que no tiene sentido utilizarlos. Ya no procede su uso, por diferentes razones. Tenemos el difrasismo TikTok, que como les dije sí que había un difrasismo para guerrero, pues es este, y generalmente aparece con la expresión es la imagen del guerrero, son las representaciones del guerrero, ¿no? Y solemos encontrarlo en estelas y en otros lugares, es que tenemos un guerrero, precisamente representado con una imagen del guerrero, o sea, una representación iconográfica del guerrero. El caso es que es el guerrero prototípico prehispánico. Esto ya no existe durante el periodo colonial, por lo tanto, este difrasismo ya no tiene cabida, ya no tiene uso, se deja de utilizar y con el tiempo desaparece. Lo mismo nos sucede con Chonchen, que es cielo-ciudad, y hace referencia a una parte de la ciudad muy concreta, que es la ciudad del cielo, la ciudad alta, la Acrópolis, que aparece generalmente siempre el difrasismo acompañado de un topónimo. Y sabemos por el ámbito arqueológico que esos topónimos tienen acrópolis. ¿Qué pasa? Que las ciudades mayas desaparecen durante el periodo colonial, se abandonan, antes incluso de la llegada de los españoles, pero
tenemos poco uso para algo que ya no se hace, algo que ya no se construye, que en parte se ha olvidado y que ya no tiene sentido. Por lo tanto, el término o el difrasismo acrópolis desaparece y ya por falta de uso, probablemente. Y aquí les muestro un ejemplo que también es muy interesante. He trabajado en algún artículo sobre esto especialmente y me gusta mucho porque es un caso un poco raro, pero bueno, es anecdótico y se los muestro para que vean aquí la particularidad. Se trata del difrasismo Yashkan, verde, azul, amarillo, que tiene dos acepciones, además prehispánicas, contemporáneas: abundancia y precioso. En algunos casos considero que también seguramente sea sagrado o divino o algo semejante. Aparece en muchos textos, es muy frecuente en los códices, y en el yucateco desaparece. No tengo una razón para explicar por qué, pero desaparece y, sin embargo, no lo hace en otras lenguas mayas. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en el choltí, en el cachiquel, en el pocomán, en el quiché, en el quechí también, en el que sí tenemos el difrasismo verde-azul. Bueno, lo de verde-azul es porque no es muy claro el color, no diferenciaban entre los dos colores y por lo tanto se puede traducir de una forma o de otra. En otras lenguas mayas seguimos teniéndolo y significa generalmente divino, sagrado, etc. No tengo una razón para explicar su desaparición, pero sí que hay otro rasgo que es muy interesante, que es que aparece generalmente acompañado de numerales, el numeral 1 y el numeral 2. Y es interesante porque es el único caso que hay que tiene numerales. Y es también interesante que es de los pocos casos que contemporáneamente tiene dos acepciones. Y mi propuesta aquí, y yo la propuse en mi tesis, es que 1 y 2 en realidad nos está diciendo es cuál es el significado que se debe interpretar a la hora de ver ese difrasismo. En el caso del 2 es abundancia y en el caso del 1 es precioso. Sería como un marcador. No se lee o no, posiblemente no se pueda leer, pero bueno, es una propuesta. No tengo nada, en realidad, ningún elemento que lo sustente, pero sí que en los contextos en los que aparece tiene sentido. Por lo tanto, bueno, ahí lo dejo como dato curioso. Y ya un poco para cerrar y finalizar, decir que los difrasismos tienen multitud de funciones. Se pueden enfocar desde el ámbito de la retórica, pero también desde el ámbito de la lingüística. Desde la retórica tiene una función mnemotécnica. Cuando tú recuerdas constantemente un término junto a otro, un término junto a otro, un término junto a otro, el acordarte de uno implica que recuerdes el otro. Por lo tanto, tienen esa forma de ayudar a recordar, ¿no? Puesto que parte de la escritura o sea, parte de lo que tenemos escrito en realidad se transmitía de forma oral. Por lo tanto, el tener recursos que te ayuden a recordar pues siempre es útil, ¿no? Los difrasismos tienen esa parte. Pero también tienen un estilo que hacen que los textos en los que aparecen tengan un aspecto formal, ya sea dentro del ámbito ritual o del ámbito administrativo, que son como los dos ámbitos en los que suele aparecer el difrasismo, le otorga ese estilo formal y especial que tienen estos textos. También forma expresiones formulaicas, como dije antes, lo del levantamiento de la madera, el levantamiento de la piedra, son formas preestablecidas. Normalmente no va a aparecer otro término, casi siempre son construcciones de una forma semejante que también tienen ese recurso mnemotécnico, pero son expresiones formulaicas, son fórmulas, ¿no?, que se repiten y que ayudan al discurso. Y finalmente una función que aquí he llamado honorífica porque la doctora Montes de Oca en su investigación para los difrasismos náhuatl usaba esta expresión y yo he adoptado también para los mayas, puesto que sí tienen la misma finalidad, y es elevar, por medio de los difrasismos, los referentes, esas referencias que tienen los recursos, a un rango esas referencias a los que remite el recurso, perdón, a un rango especial. Es decir, no es lo mismo decir guerrero, un término que es guerrero en maya, que decir el tetok. Es un honorífico, es una forma de elevar el discurso, ¿no? Y esa es una de las funciones de los difrasismos. Y dentro del ámbito de la lingüística tenemos
Denominación de referentes específicos, y es cierto que no dije antes una cosa, ahora la digo, perdón. Por un lado, de denominación de referentes específicos, no tenemos una palabra para referirnos a algo muy concreto, pero un difrasismo sí. Por lo tanto, tenemos elementos que nos hablan de algo que a lo mejor se podría expresar en una oración completa y muy larga por medio de un difrasismo, pero también son creadores de nuevo léxico. Dije para el náhuatl que no existía un término que refiriera a ciudad. El difrasismo altépetl es el que hace ese término. No existe ningún otro término que refiera a ciudad. En el maya sucede lo mismo. Entidad política, las entidades políticas mayas no tienen un nombre como tal para referirse a ellas, usan difrasismos. Por lo tanto, los difrasismos son creadores de nuevo léxico. Y también son parte activa de la lengua. Se modifican, se pluralizan, evolucionan, como hemos visto, cambian. Por lo tanto, tienen esta función de parte activa y viva de la lengua. No están fijos y son siempre... No, cambian también y se modifican y sufren los mismos procesos que cualquier otro aspecto de la lengua. Y bueno, ya para finalizar, puedes decir que los difrasismos nos ayudan a comprender mejor los textos mayas en general, porque aparecen en la mayor parte de ellos, como hemos visto a lo largo de esta presentación, que se relacionan con otros recursos retóricos, entre ellos el paralelismo, que además nos da vías y nos permite identificarlos con mayor claridad. También decir que pues pertenecen a un ámbito cultural específico, mesoamericano, si se comparte a veces entre diferentes lenguas mayas, se comparte entre el náhuatl y el maya. A veces tenemos conceptos que son compartidos en un ámbito amplio, como el mesoamericano, pero a veces son muy propios y específicos de los yucatecos o de los mayas de tal lugar. Y la identificación de estos recursos, ya sea en otras lenguas mesoamericanas, como en las lenguas que mencioné al inicio, como en la de Papúa Nueva Guinea o la de Indonesia, nos permite hacer también estudios comparados, ya sea para extraer información o para ver si los mecanismos funcionan exactamente igual o no. Y, pues comprender los procesos de elaboración de los significados de estos recursos, en parte nos abre una ventana a comprender cómo funciona la mente de los mayas en ciertos sentidos, ciertos aspectos, cómo conjugan ciertos elementos para crear estos recursos. Y bueno, como he dicho, sufren cambios, sufren transformaciones, evolucionan a lo largo del tiempo. Y bueno, pues decir que, aunque mi investigación finalizó en 2021, hay nuevas aportaciones constantes al corpus de difrasismos que yo inicié, pero que se desarrollan, como dije al principio, pues con investigaciones particulares y casos específicos. Y aquí les muestro un ejemplo que me encontré preparando esta presentación, que pues es un nuevo difrasismo que apareció en Sipatnag, que está en el área de Petén, que han investigado el grupo de Milan Kovac y que han publicado recientemente con la aportación de esta estela, que era desconocida hasta el momento, y vemos un difrasismo que está conformado por T pacal, que es lanza o dardo, se puede leer de las maneras, porque en realidad es madera, según mi interpretación del T, pero bueno, aquí he tomado la traducción de Jakub Spotek y me he centrado en lo que ellos traducen y no me he adentrado más. Pero parece ser que este difrasismo remite también a la idea de guerra, a la idea de guerrero, de poder militar, se vincula con ese aspecto. Habría que hacer un análisis más profundo. Sin embargo, tenemos un pequeño problema y es, como pueden ver en el dibujo, el estado de la estela no es el mejor y pues no es un texto muy amplio tampoco y es el único ejemplo conocido del corpus. No hay ningún otro caso más. Por lo tanto, pues es un nuevo descubrimiento y muy interesante. Pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.